En la parte de dolor vamos a generar este anexo porque, como yo les mencioné, la CDC ha identificado un uso inadecuado de analgésicos en pediatría y especialmente el tópico de utilización de opioides en pediatría de alguna manera genera mucho temor en esta población. Entonces, con estas ayudas voy a centrarlos mucho dónde están los posibles factores de riesgo, cómo enfrentarlos, porque definitivamente si estamos ante dolor severo, necesariamente los opioides deben de utilizarse. Entonces, recordarles a ustedes, como les mencionaba, que a nivel de la médula espinal está el receptor MUSU1 y que ese receptor MUSU1 es el que nos va a desencadenar la analgesia por modulación del receptor N-metilespartato. Pero que también tenemos unos receptores que son los receptores MUSU2 y que en la medida que se estimulen esos receptores MUSU2 vamos a tener posibilidad de depresión respiratoria. También tenemos otros receptores que son los receptores delta y los receptores kappa. Quiero aquí aclararles de que en receptores opioides del dolor, el 70% de los receptores opioides del dolor son receptores MUSU1. El otro 30% son receptores delta y kappa. En la medida que yo estimule receptores delta o kappa, yo voy a obtener analgesia. No tan potente como cuando yo estimulo receptores MUSU1, porque al fin y al cabo receptores delta y kappa son 30% en los mecanismos de receptores opioides del dolor, pero menos posibilidad de depresión respiratoria, porque en la medida que yo estimule receptores delta o kappa, menor probabilidad que estimule receptores MUSU2, que son los que están implicados directamente en la parte de depresión respiratoria. Entonces, en este orden de ideas, viene una clasificación farmacológica de los opioides de acuerdo a si ellos son agonistas puros, agonistas en un tipo de receptores y antagonistas en otro tipo de receptores. Entonces, si nos vamos a los agonistas puros, observen cómo la morfina, la codeína, el fentanil y la meperidina definitivamente son receptores, actúan específicamente en los receptores MUSU1. Ellos obviamente van a actuar en el receptor MUSU2 y van a tener mayor probabilidad de depresión respiratoria. Hay que generar entonces esa alerta. Y como yo tengo unos agonistas antagonistas. Agonistas desde el punto de vista de los receptores delta y kappa. Entonces, posibilidad de tener analgesia sí, no tan potente como lo tengo con los receptores MUSU1, pero antagonistas a nivel de los receptores MUSU2 y de esta manera menos probabilidad de depresión respiratoria. Entonces observen cómo ahí tenemos la nalbufina y cómo ahí tenemos el tramadol. Fentanil, entonces se utiliza mucho en dolor agudo, es 100 veces más potente y 800 veces más liposoluble que la morfina. Ustedes van a ver que colocamos fentanil y prácticamente en 2 minutos el paciente refiere mejoría de su dolor. La morfina es mucho más hidrosoluble, debe atravesar o atraviesa membranas de una manera mucho más lenta, de esa manera el tiempo de inicio de acción es mucho más lento. Usted coloca morfina, tiene que esperar 4 o 5 minutos antes de ir presentando un efecto analgésico. La dosis de utilización está entre 0.5 y 2 microgramos por kilogramo de peso. Quiero alertarlos sobre que la infusión cuando uno coloca en fentanil debe ser lenta, debe pasarse en 30 segundos por la incidencia de toras leñosos si se utiliza de una manera de infusión rápida. La morfina es el opioide más utilizado, como vuelvo y les digo, es mucho más hidrosoluble, tarda más en atravesar membranas. Y aquí el bosquejo central que quiero decirles es la población pediátrica no es más sensible que la población adulta en depresión respiratoria. Ambas lo son. ¿Qué pasa en la población pediátrica? Como lo hemos visto en las charlas de farmacología, sus mecanismos de metabolismo de medicamentos son mucho menos eficientes, los tiempos de vida media beta se prolongan y usted básicamente lo que debe tener muy en cuenta es la dosificación. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, tienen efecto techo. Si usted llega a una dosis máxima de AINE y el paciente siga con dolor,
no pretenda incrementar la dosis del AINE porque lo que va a tener más incidencia de efectos indeseables. Los opioides no tienen efecto techo. Uno parte con una dosis, pero si el paciente está frente a un dolor severo, hay que seguir utilizando la medicación. Ya para terminar, entonces, mire esta diapositiva resumen. Si ustedes ven, hablamos del el concepto de analgesia preventiva. Por lo menos en cirugía sabemos de que un paciente se va a someter a un estímulo doloroso y es utilizar todos estos analgésicos de manera preventiva antes de que se presente el estímulo doloroso para obtener una mucho mayor eficiencia. Si ustedes pueden ver, yo le puedo dar AINES a un paciente porque yo estoy actuando en los mecanismos de transducción. Yo puedo colocarle un anestésico local porque yo voy a bloquear los mecanismos de transmisión y yo puedo colocar un opioide porque yo voy a actuar en el mecanismo de modulación. Entonces, por eso se habla de terapia multimodal en dolor, AINE, anestésico local y opioide. Lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer porque mire que fisiopatológicamente usted está actuando en sitios diferentes. Nuevamente gracias en esta parte de anexo y lo que pretendía es aclarar bien los conceptos de opioides en pediatría. Gracias.